Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast favorito, y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien padre, en el cual también va incluido la culpa por necesitar, o en otras palabras, porque nos da culpa pedir algo. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales, en Facebook, en TikTok, en mi Insta personal, a que le des me gusta en el video, a que califiques el episodio, a que lo compartas y que también se lo hagas llegar a muchísimas personas que tú creas que este tema les puede servir y que puede servir como chismecito en un día de café, en una noche de copa o como tú quieras verlo. Pero que no se te olvide recomendarlo para que sigamos creciendo como bonita comunidad. Y ahora sí, Luisa, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a todos y que nos incomoda a todos, pero que es muy necesario aprender de este tema, que es la culpa incómoda o casi silenciosa que aparece cuando queremos pedir algo, como ayuda, tiempo, favor, dinero, afecto e incluso un abrazo. ¿Por qué a veces lo que necesitamos nos pesa tanto? ¿De dónde nace esa sensación de decir: "Me ayudas, puedo hablar contigo, puedes acompañarme, te importaría hacer esto por mí", y que de repente nos causa incomodidad? Esto lo vamos a desmenuzar porque créeme que me he topado con muchísima gente que, se escudan con la frase de que si no le nace, no está padre, no podemos andar pidiendo nada a nadie, está mal pedir, está mal hablarlo con las personas, por muchas cosas. Y este tema saltó mucho porque últimamente me he encontrado en redes sociales, sobre todo en la de los videos rápidos, donde decía que, por ejemplo, había personas que no les daba el ánimo de pedir que le celebraran su cumpleaños, que porque eso le debe de nacer a las personas. Y en cierto modo, sí le debe de nacer a las personas, pero también si nosotros no pedimos que nos celebren nuestro cumpleaños, las otras personas no van a adivinar qué era lo que nosotros queremos. O, por ejemplo, si queremos un abrazo en un momento de debilidad y la otra persona no nos lo da, y nos molestamos porque la otra persona no nos abrazó y se comienza a hacer un círculo de discusiones tontas o incómodas simplemente porque no nos atrevemos a pedir. Y eso también da mucho, por ejemplo, en los regalos. No tiene nada de malo decir, me gustaría que me regalaran esto, me gustaría que me regalaras, no sé, flores en un día que no sea nuestro aniversario, me gustaría que esto o lo otro. O sea, el hecho de pedir nos han enseñado que es malo y el hecho de pedir nos hace sentir culpa. Pero, ¿qué tiene esto la culpa en el hecho de pedir? Pues bueno, es una emoción cultural que nos han enseñado a lo largo de toda la vida, de que es una emoción compleja y de que si pedimos debemos de tener culpa porque estamos demostrando molestia, egoísmo o debilidad. Según la psicología, la culpa aparece cuando sentimos que hemos hecho algo que va en contra de nuestros valores o de lo que creemos que se espera de nosotros. Aquí es donde debemos de mirar qué es lo que nos enseñaron de pedir, qué significa para nosotros pedir y qué significa para nosotros el dar. También qué significa para nosotros la culpa. Porque crecimos en un entorno en el cual sí tenemos comunidad, pero que es muy selectivo eso, la cuestión de comunidad, porque si estamos en un grupo, también tenemos la facilidad o la habilidad de poder distribuir las cosas y de pedir ayuda o apoyo en el momento en el que lo sintamos necesario. Pero como nos enseñaron que el hecho de pedir algo es, sinónimo de debilidad, empiezan a saltarnos frases como el de: "No molestes, hazlo tú sola, hay gente que está peor y que tú y que lo están haciendo, no seas dependiente".
qué payasito, ¿por qué pides ayuda? ¿Será que no puedes? Bla, bla, bla. Entonces, si no tenías la capacidad para qué lo pedías, etc, etc, ¿no? Estas frases aparentemente pequeñas nos programaron para creer que si necesitamos algo en algún problema o incluso si no hay ningún problema, es abusar. Porque creen que el hecho de decir: "Oye, por favor, me auxilias en esto, oye, por favor, el otro, oye, esto, oye, el otro", el hecho de pedir es una forma de abusar de las personas. Pero también hay un límite en el hecho de tener que pedir algo muy puntual a estar todo el tiempo pidiendo algo. Decía Brené Brown que la cultura de la autosuficiencia ha hecho que pedir ayuda se perciba como una señal de fracaso personal y así cada vez que algo dentro de nosotros quiere alcanzar al otro aparece la culpa como un freno de que, ay no, qué pena, no le voy a pedir nada, ay no, ¿cómo crees si yo puedo sola, si no ahí me las arreglo? Ese me las arreglo es en meterte en una posición incómoda que te aseguro que jamás se va a resolver y que jamás vamos a entender porque creemos que pedir es un abuso. Creemos que el pedir es de gente tonta y creemos que el pedir es algo que no debe de existir porque al otro le debe de nacer. Y es que también el hecho de pedir nos abre otra cosa o nos abre otro panorama, que el hecho de pedir es la oportunidad o la opción de ser rechazados. Y yo sé que el rechazo es un tema que hemos hablado mucho, pero que también debemos de seguir hablándolo hasta entenderlo. Todas las personas, todas las circunstancias son vulnerables a ser rechazados. ¿Por qué? Porque desde pequeños el apego emocional nos enseña que si pedimos mal, si necesitamos demasiado, corremos el riesgo de que nos abandonen, de que el hecho de pedir lo que es lo más básico es una dependencia o es ser mamón, o mamona, o payasito, o payasita, como tú lo quieras poner. Y es que este miedo es muy real porque lo relacionan mucho con la cuestión del apego y no. Muchas veces pedir no es cuestión de apego, sino que simplemente hay cosas que la otra persona no puede adivinar, que tú sabes que necesitas o que requieres y que puedes decirle a la otra persona que necesitas para sentirte bien, siempre y cuando no sobrepase los límites de la otra persona para también sentirse bien. Dicen algunas teorías que cuando nuestras necesidades emocionales no son satisfechas de forma segura, aprendemos a callarlas y no a sanarlas. Y esto en vez de ayudarnos, nos perjudica, porque conforme vamos creciendo y vamos siendo adultos, muchas personas preferimos no pedir nada antes de enfrentar la posibilidad que nos digan que no. Y este tema del no ya te lo había contado en episodios anteriores. Nuestro cerebro, para poder entender el no, activa muchas más regiones de las que se activan cuando nos dicen que sí. Y esto lo pueden leer en el libro del imperfecto, perfecto cerebro del doctor Eduardo Calixto, que es una persona que estudió el cerebro y que sigue estudiando el cerebro y que tiene muchos libros que hablan sobre el cerebro y las cuestiones químicas sociales y todo eso, que nos dicen que nuestro cerebro activa más regiones del mismo para poder entender el no que de lo que se activan cuando nos dicen que sí. Y esto porque nuestro cerebro tiene una falta de capacidad para poder entender lo que significa un no sin sobrepasar los límites tanto personales como el de la otra persona. Y es que lo vemos de una manera, si lo vemos de una manera primitiva, el no significa es despertar la cuestión de alerta, la cuestión de que estás en peligro porque las cosas no están fluyendo como tú creías. Y es aquí donde aparece la culpa como una forma de protegernos de ese dolor anticipado. Y es que muchísimas personas prefieren no pedir porque no les gusta que les digan que no. Y hay personas que no les gusta que les digan que no por berrinche. Entonces, ¿por qué? Porque no nos atrevemos a ponernos en esa posición incómoda de pedir. Y también no nos ponemos en esa posición incómoda de que es muy probable que nos digan que no porque la otra persona no se siente con la capacidad o no se siente en el momento correcto para poderlo llevar a cabo. Y es totalmente entendible la parte del rechazo, pero tampoco lo podemos evitar. Pedir no es nada malo, lo que sí está mal es que nos pongamos de ¿cómo te lo puedo decir sin que suene grosero? De niños chiquitos, el hecho de entender un no o el hecho de entender el rechazo, porque la necesidad
de que nos digan que sí es mucha, porque esto va también en la cuestión de la aprobación. Entonces, dentro de la aprobación va la satisfacción de nuestras necesidades, y dentro de la satisfacción de nuestras necesidades no entra la idea de pedir, o a lo mejor sí entra, pero muchas personas no lo entienden porque creen que el otro debe de adivinar lo que necesita. Entonces, cuando no entienden lo que nosotros necesitamos, entra en un conflicto, se entra en algunas partes de rechazo, se entran en conflictos y se hace una bola de nieve eternamente grande que no tiene sentido y no tiene razón de por qué existir. Decían algunos filósofos que la necesidad no es una debilidad, es la expresión más honesta del alma de que algo te hace falta para poder sentirte pleno, porque el hecho de pedir es, como dice la palabra, es pedir algo que te hace falta para sentirte en plenitud en cualquiera de las escalas de la pirámide de Maslow, cualquiera de las escalas de la pirámide de tu vida o de tus necesidades. Porque esto es profundamente normal y humano, el hecho de necesidad, y no nos quita dignidad el hecho de pedir. Al contrario, nos conecta con el otro desde un lugar real y porque estamos siendo abiertos en que algo nos falta o de que a lo mejor no es suficiente lo que estamos haciendo y por eso lo estamos pidiendo. No es nada malo pedirle a alguien algo, no es nada malo pedirle que haga, que diga o que realice por nosotros porque estamos reconociendo nuestros propios límites y en algún punto te lo dije, el hecho de reconocer hasta dónde podemos llegar nos hace humanos porque esto también permite al otro poderse sentir humano y parte de nuestra dinámica porque estamos reconociendo eso que nos hace falta para podernos sentir plenos y que al momento de nosotros pedirlo es para que nos ayude a esa plenitud, así como la otra persona también se va a sentir con toda la honestidad y todo el derecho del mundo de pedirnos algo para poder entrar en su plenitud. Pero vivimos en una cultura que idealiza tanto la independencia absoluta que nos han vendido la imagen de que ser totalmente independiente, resolutivo y de que no necesitamos a nadie como un símbolo de poder. Totalmente de acuerdo hasta cierto punto, porque eso no es libertad, es solamente soledad disfrazada de que yo lo puedo todo, de que yo resuelvo todo, de que yo hago todo y no necesito a nadie, pero si nos sentimos en soledad, si nos enojamos cuando las otras personas no hacen algo por nosotros, porque si nos enojamos cuando la otra persona no adivina nuestros pensamientos, entonces empezamos a indignarnos y empezamos a decir, por eso soy autosuficiente. El ser autosuficiente es poder llenar tus necesidades básicas como dormir, comer, vestirte y moverte por sí mismo. Hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos y es muy válido pedir. Y el ser autosuficientes es que sigamos haciendo nuestras actividades hasta donde nuestras habilidades nos permiten sin siquiera molestar a otros. Cuando ya no eres autosuficiente es, por ejemplo, cuando tienes discapacidad. Porque yo, por ejemplo, soy una persona con discapacidad totalmente independiente y autosuficiente y resolutiva, pero hay cosas que yo no puedo hacer como persona con discapacidad y no me hace menos persona y no me hace más persona por el hecho de tener una discapacidad y pedir que alguien más haga algo por mí, porque estoy reconociendo mis límites y está bien, porque estoy viéndome de manera real y estoy viendo qué puedo yo pedir sin necesidad de sentirme una carga hacia los demás. Entonces, ¿que me sienta culpable de pedir que me ayuden en algo? No, y eso no me hace menos independiente y tampoco me hace menos autosuficiente. Al contrario, me sigue haciendo persona y me sigue haciendo valiosa y me sigue haciendo autosuficiente y autorresolutiva. Puedo hacer muchas cosas, por supuesto, pero también el hecho de pedirle a alguien que me ayude con algo me sigue haciendo igual persona y me sigue haciendo resolutiva. No me siento mal por pedir cosas, no, porque eso lo aprendí a la larga. No tiene por qué darme pena pedir si quiero un vaso de agua. No me da pena pedir, ¿sabes qué? Felicítame el día de mi cumpleaños. ¿Sabes qué? Tómame una foto. O sabes que este momento no quiero. O sabes que no quiero salir esto. O sabes que quiero esto, lo otro. No. Y no me hace sentir mal, porque es parte de la vida. Y como persona con discapacidad, sobre todo, lo aprendí porque eso es lo que revivimos todos los días las personas con discapacidad. El hecho de pedirle ayuda a alguien más para nosotros no es extraño, sino que es parte de nuestro día a día porque lo vemos muy normal, porque sabemos hasta dónde podemos hacer y que tal vez no alcanzamos a hacer más y que otra persona puede hacer por nosotros. Y lo digo por experiencia propia, posiblemente otras personas piensen diferente, pero yo como persona con discapacidad, para mí el hecho de pedirle algo a alguien
no me quita independencia y no me quita autosuficiencia. Y es que el hecho de pedir también se relaciona mucho a la parte de que es por el género y no por necesidad como tal en general como humanidad. Porque si eres mujer, te aseguro que te han dicho que el hecho de pedir está mal o, porque tienes que ser tú la complaciente, la cuidadora y la que siempre está disponible, y que no estamos para pedir cosas. Esto se ha venido jugando mucho en el rol familiar, en el rol social y cultural, porque el papel en el cual nos pone la sociedad como madre, como cuidadora, criadora, complaciente, disponible, todo nos pone en esa posición de que si pedimos estamos siendo egoístas, cuando en realidad, pues no. Esto de pedir es ya de humanidad, no porque si eres mujer, hombre. Y es que a las mujeres se nos ha socializado para dar, no para pedir. Y cuando lo hacemos sentimos que traicionamos nuestro rol aprendido o el rol que nos enseñaron en casa de que todo lo debemos de dar y de que pedir algo está mal. Y esto también va para los hombres porque les han enseñado tanto a dar que el hecho de pedir está mal, pero también debemos de aprender qué pedir y de qué manera pedirlo. Y esto es otro tema que después podemos hablar. Pero sí, como mujer, como parte femenina, sí lo he identificado mucho porque no, se nos han enseñado de que siempre debemos de dar todo por los demás, por nuestra familia y para que todos estén bien, mientras que chinguese uno de que somos los que no debemos de pedir nada, de que está mal que tengamos necesidades y de que debemos de sentir el doble de culpa por necesitar, perdón, y por romper con lo que deberíamos de ser. Cuando no sabemos que merecemos, nos hacen sentir culpables y sobre todo, dependiendo de los roles familiares. Y aquí es donde se conecta todo, porque la culpa de pedir también revela cómo es que está nuestra autoestima. Aunque no lo quieras ver, si por el hecho de pedir simples cosas te sientes mal, entonces ahí hay algo que tienes que trabajar. La culpa que sentimos cuando pedimos algo nos hace sentir que no valemos lo suficiente. Entonces, pedir algo se siente como un abuso hacia los demás, como si estuviéramos pidiendo algo que no merecemos. Pero ¿por qué creemos que no merecemos cuando en realidad sí tenemos necesidades que tenemos que cubrir y que expresarlas no tiene nada de malo, sino que en realidad solamente está demostrando que estamos sintiendo y de que estamos reconociendo? Porque socialmente y culturalmente nos han enseñado eso, de que pedir está mal y de que pedir es ser abusivo, ser tonto, ser no autosuficiente. Y una persona con autoestima suficiente no le da pena pedir, no le da miedo decir necesito esto, oye, necesito tu apoyo, oye, me gustaría esto, me gustaría el otro. No te quita nada el pedir. Y el hecho de que pidas no te hace menos persona, ni te quita autoestima, ni te quita valor como persona. Al contrario, te ayuda a fortalecer tu persona porque, como ya te lo he dicho en todo el episodio, estás reconociendo tu derecho a tener necesidades y también tu derecho a expresarlas, porque eso viene mucho del trabajo de la autoestima y también del amor propio, si lo quieres ver así. Reconocer tus necesidades es parte del amor propio porque estás viendo qué es lo que te hace falta, qué es lo que necesitas fortalecer y qué es lo que necesitas aumentar o ponerle atención para sentirte mejor. Y cuando ya reconociste todo esto que te hace falta, pedirlo, porque hay cosas que nosotros no podemos obtener de nosotros mismos, sino de los demás, que pedirlo no se te haga complicado porque no estás poniendo en tela de juicio nada sobre tu persona. Simplemente estás buscando que alguien te ayude a cumplir con esas necesidades o a satisfacerlas. Y aquí es donde se nos hace una pregunta clave. ¿Tú te sientes con el derecho de necesitar? Porque si me dices que no, entonces hay que trabajar en eso, mucho, mucho, porque todos tenemos ese derecho de necesitar y ese derecho de pedir, porque al momento de reconocer nuestros derechos y nuestra o lo que nos permitimos como persona, nos abre el panorama de también ver qué es lo que sí tenemos derecho de pedir, derecho de hacer o derecho de no actuar. Y es totalmente parte también de lo que es el amor propio. Y es que también hay un arte para pedir con conciencia, porque ¿cómo empezamos a pedir sin sentir culpa? ¿Cómo empezamos a pedir sin que
sienta que estoy abusando de la otra persona, cómo me empiezo a pedir sintiendo que es mi derecho y es parte de mis libertades como ser humano. Pues el primero es que reconozcas que pedir no es exigir, porque sí, hay un límite entre pedir y exigir a las personas. Si ya pedimos un par de veces y nos han dicho que no, entonces también debemos entender que la persona tiene todo su derecho de decirnos que no. Ya cuando empezamos a exigir e imponer nuestras necesidades por muy encima de las de la otra persona, entonces no es pedir con conciencia, es una exigencia para que se nos cumpla un capricho y no una necesidad. Todo esto es como pedir que se te abra la puerta y no empujarla. O sea, es como pedir permiso para entrar. Y así como estás pidiendo permiso para entrar, la persona va a decidir si te abre la puerta o te dice que no. Y es totalmente tolerable, totalmente correcto de que esto así sea, porque tanto tú tienes el derecho de pedir como la otra persona tiene el derecho de decir que no. Y la otra es también honrar tus necesidades, no caprichos, necesidades, porque son parte de tu humanidad y si tú no las reconoces, nadie más lo hará, porque también hay cosas que sobrepasan los límites y se vuelven caprichos. El hecho de decirle a otra persona, oye, me gustaría esto y que la otra persona te diga, bueno, tal vez no en su 100% podamos hacer esto, pero te propongo esta otra cosa para que lleguemos a un acuerdo, es también honrar tus necesidades y honrar las necesidades de la otra persona. Ya cuando tú dices: "No, no, es que yo quiero que así sea obligatoriamente porque así me voy a sentir feliz", y la otra persona se siente obligada, entonces ya no es una necesidad, y es un capricho que quieres que se te cumpla y que quieres que los demás hagan por ti para que tú siempre tengas esa complacencia, ese placer de que las cosas se hacen a tu favor y a tu encanto. Y no está mal de vez en cuando de que te sientas con el placer de pedir y que se te cumpla el gusto, pero también debes de entender que no es todo el tiempo, porque las otras personas también tienen ese lado de poder decir que no, porque les incomoda en lo que ellos necesitan, en lo que ellos tienen y en lo que te pueden ofrecer. Y identificando el origen de la culpa, esto también ayuda mucho porque hay algunas cosas que nos hacen sentir culpables pedir, pero porque así nos enseñaron nuestros papás, porque ellos también sienten esa culpa. Pero hay otros que son tuyas, que conforme vas creciendo vas viendo que te da pena pedir, de que a lo mejor no fue tan sencillo pedir y es totalmente bien, o sea, está bien visto eso, pues, pero también debes de identificar de dónde viene. Si alguien más te la impuso, la aprendiste de alguien más o fue algo que tú viviste y que ya viste que no pues no debe de ser así. Entonces, vienes identificando de dónde viene la culpa. ¿Es aprendida, es heredada o es, autoimpuesta? Como tú lo quieras ver. Porque si te sientes mal por pedir, tienes que también entender de quién lo aprendiste o de quién te viene esa creencia de que pedir está mal o de que pedir es una cosa errónea. Y el hecho de también agradecer que te digan que no es parte de poder saber entender y saber pedir, porque puedes agradecer profundamente que te hayan dicho que no, porque posiblemente a la persona no le satisface y tal vez porque cree que no puede darte eso y está bien y también se debe de agradecer. Tienes que agradecer sin sentir que ahora que tienes que devolverlo multiplicado. Y es que también, y como por último, también agradecer esto de pedir, de que te den sin sentir culpa o de sentir que tienes deuda. Porque muchas veces las personas nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades y está súper chévere esto, pero también nos hace sentir como que le debemos algo a alguien y de repente estamos como, ay, es que le debo un favor. Ay, es que le debo esto, ay, es que le debo al otro. No se hablan de la cuestión económica porque ahí sí paguen todos, porfa. Paguen cada peso que pidieron prestados, no sean malditos. Pero, por ejemplo, el hecho de pedir un favor o que te ayuden con algo, no es que te dejen deuda con la otra persona, sino que simplemente, pues la otra persona tuvo la disposición y tuvo la oportunidad de ayudarte con eso y está bien. O sea, porque lo hayas pedido no te hace una persona deudora, no te hace persona que le faltes al respeto a alguien a menos de que llegues a un acuerdo con la otra persona de que me haces un favor y yo te hago otro favor, ahí sí, pues entras en deuda, pero si tú lo pediste sin sin la intención de que le debas algo a alguien, está perfecto. Y ojo, también esto va de que si tú estás haciendo algo por la otra persona no está en deuda contigo. Por ningún motivo les tienes que hacer sentir mal de que a ti te deben algo porque les ayudaste con algo que a ti te nació hacer de corazón. No hay nada más migajero y desgraciado que echarle en cara algo a alguien que a ti te nació hacer de corazón y que ahora estás diciendo que te lo deben y de que te deben de hacer algo. Entonces no estabas haciendo las cosas de corazón.
sino que estabas esperando algo recíproco, algo de la otra persona y que fuera recíproco, entre comillas. O sea, cuando haces las cosas de corazón, ni a quién decirle nada, ni tienes derecho a reclamarle a nadie nada, porque de ti salió hacerlo y si de ti nació hacerlo, está bien y es correcto, pero la otra persona no te debe nada, absolutamente nada, para nadie ni por nada te deben nada, porque no es así como funcionan las cosas. Entonces, ni están en la obligación de que te devuelvan, y tú tampoco tienes la obligación de devolver algo cuando las cosas se hacen de corazón. Para pedir algo hay una forma, es como una forma de decir: "Estoy viva y me atrevo a mostrarme vulnerable", porque no es que seas débil por necesidad, no es que seas débil por ocupar algo y no es de que seas débil porque reconociste tus limitaciones. No estás mal por querer que alguien te escuche, te acompañe o te ayude o te eche la mano en algo. En realidad, lo único que estás mostrando es que eres un ser humano y que reconoces esas cosas que tú no alcanzas a cubrir o a esas cosas que tú no alcanzas a hacer por ti, que necesitas que alguien más lo haga. Y que la próxima vez que pidas algo lo hagas sin culpa, porque recuerda que el hecho de ser humanos y reconocer nuestras faltas nos hace más humanos y más llenos y más capaces, y estamos siendo más conscientes tanto de nosotros como de los demás. Entonces, que se te quite ese pesar, esa culpa y esa maldita idea de que pedir algo está mal, porque no, no está mal. En segunda, la gente no es adivina y no va a entender lo que tú necesitas, y de que también entiendas de que pedir es parte de todo esto de ser un humano, de que no te hace débil, de que no te quita autosuficiencia y de que no te hace ni más ni menos persona. Tienes todo el derecho de pedir, como la otra persona también tiene derecho a pedir, y tú tienes derecho a decir que no, así como la otra persona tiene derecho a decir que no, si te ayuda o si no le ayudas. Entonces, pide las cosas, hasta incluso en tus relaciones amorosas, en tus amistades también pide las cosas, en tu trabajo también pide las cosas, con tu familia también, sobre todo pide las cosas. Y si no se da, ni modo, hay más cosas que se pueden arreglar, más cosas que se pueden llegar a un punto en común, pero quítate esa idea de que pedir está mal. Por favor, por favor, por favor, por favor, que se te quite esa idea de que pedir está mal porque no lo es, no tiene nada de malo y no estás haciendo nada malo con el hecho de pedir algo. Ay, pero bueno, no me voy sin antes agradecerte por escucharme, por darte el permiso de necesitar, de entender este concepto de que necesitar no es nada malo, sino es algo bueno, y de que pues es parte de todo de ser humano y de vivir una vida, el hecho de necesitar y de pedir algo a los demás. Y si este episodio te gustó, si piensas algo, si quieres complementarlo, no se te olvide mandarme un mensajito, dejarme un comentario, lo que tú quieras. Aquí es un espacio seguro, es una oportunidad, es un espacio para platicar, que me cuentes tus historias. Si tienes alguna historia que vaya en relación al tema, porfa, cuéntamelo y así lo podemos compartir con los demás y también me das tu punto de vista y tu reflexión para que otros más conozcan tu historia. Y recuerda también seguirme en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en mi Insta personal, a que también le des like, a que califiques, a que compartas y que sigamos siendo una bonita comunidad como siempre lo hemos hecho hasta ahora. Te mando abracitos de agradecimiento, corazoncitos de apreciación y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.